Bien, entonces hablemos un poco de transformadores en paralelo, ¿verdad? Sí. Eh, una conexión típica de dos transformadores que se conectan en paralelo, ¿verdad? Una figura típica sería esa imagen que vemos ahí, ¿verdad? Donde está el transformador A y está el transformador B, ¿verdad? Y existe, como pueden ver, una conexión paralela entre ellos dos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, otra forma de verlo es como esta imagen que aparece aquí. Y miren que cada transformador es representado también por su Z equivalente, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ahí tenemos el transformador ideal más la Z equivalente, ¿verdad? Que aparece en los dos transformadores, ¿verdad? Y si vemos ya en un sistema eléctrico de potencia, miren, donde esa barra de color amarillo se le llama barra o bus de voltaje, ¿verdad? Y ven que hay dos sistemas de transformadores en paralelo, ¿verdad? Dos transformadores trifásicos que están conectados en paralelo, ¿verdad? Bien, entonces, en forma general, ¿verdad? Decimos que dos transformadores están conectados en paralelo, ¿verdad? Sí, sus terminales, ¿verdad? Sí, están conectadas entre sí, ¿verdad? Sí, entre esos dos transformadores. En otras palabras, si el devanado primario del transformador A está conectado también con el devanado primario del devanado B, perdón, del transformador B, y si el devanado secundario del transformador B está conectado con los devanados secundarios del transformador A. Bien, entonces ahí en la imagen ven claramente que están conectados en paralelo. Ahora, ¿cuál sería el circuito equivalente si nosotros tenemos una conexión de transformadores en paralelo? ¿Sí? Entonces el circuito equivalente que nosotros tendríamos que dibujar es este de acá, ¿verdad? Donde aquí está el voltaje de entrada, miren, ¿sí? Y aquí se representan los dos transformadores, ¿verdad? Con su Z equivalente respectiva, ¿verdad? ¿Sí? Y esos dos transformadores, ¿verdad? Eh, suministran, transforman la energía, ¿verdad? ¿Sí? Y suministran una corriente I que va hacia la carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí estaría la carga, ¿verdad? Bien, y tenemos que saber que la potencia de la carga, entonces, la capacidad total de la carga va a ser igual a la suma de las capacidades que tenga cada uno de los dos transformadores, ¿verdad? Siendo A el transformador uno, ¿verdad? Y B el transformador 2, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bien. Entonces, ¿por qué? Bueno, yo creo que se han de preguntar por qué es necesario o para qué nosotros conectamos dos transformadores en paralelo, ¿verdad? Sí, y las respuestas aquí las podemos leer, ¿verdad? Las podemos enumerar y las podemos leer, ¿verdad? Primero es para maximizar la eficiencia de un sistema de potencia. Después, para maximizar también la disponibilidad, ¿verdad? Del sistema de potencia, mejorar la confiabilidad y mejorar la flexibilidad, ¿verdad? ¿Sí? Esto se refiere, ¿verdad? Bueno, eso es un poco de teoría, pero realmente se puede entender como si uno de los dos transformadores se daña, miren, si yo tengo un sistema de transformadores en paralelo, ¿verdad? Y si uno de los dos se daña, miren que yo no interrumpo el flujo de energía, ¿verdad? No es que voy a dejar sin energía la carga, ¿verdad? Sino que existe otro camino de la corriente, ¿sí? Va a pasar por uno de los transformadores y la carga siempre va a estar alimentada, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con la confiabilidad del sistema de potencia, ¿verdad? ¿Sí? Porque si se daña uno, siempre tengo un respaldo, ¿verdad? ¿Sí? Así lo pueden ver, ¿verdad? También dice, bueno, confiabilidad y disponibilidad, ¿verdad? Esos dos sería ahí, ¿verdad? Entonces la eficiencia se maximiza porque
como ustedes saben, ¿verdad? La eficiencia de un transformador tiene, si ustedes ven la curva de eficiencia del transformador, realmente él tiene la mejor eficiencia cuando opera cerca de su capacidad nominal, ¿verdad? Entonces, nosotros conectando otro transformador en paralelo, nosotros tenemos más flexibilidad, ¿verdad? Para cambiar el punto de operación de ese transformador, ¿verdad? No sé si me entienden. Por ejemplo, yo tengo un transformador que alimenta una carga, ¿verdad? Y él está entregando 50 kVA, ¿verdad? Está transformando 50 kVA, ¿verdad? Pero veo yo que tiene muchas pérdidas, ¿verdad? Y que ese transformador, si él entregara 30 kVA, él tendría menos pérdidas, ¿verdad? ¿Sí? Sería la mejor forma de operar para ese transformador, ¿verdad? Sí, entonces ustedes no podemos disminuir la carga, ¿verdad? Porque la carga es lo que exige, ¿verdad? Sí, es la industria, es las casas, ¿verdad? Las residenciales, o es el motor que tienes ahí, ¿verdad? Y que te está exigiendo esa energía, ¿verdad? Entonces, eso no lo puedes regular, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Porque es lo que se exige al sistema, ¿verdad? Al sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? Entonces, no podemos arbitrariamente disminuir ese transformador, ¿verdad? O sea, disminuir el punto de operación de ese transformador que está entregando 50 kVA a que entregue 30 kVA, ¿verdad? Pero aún así tenemos pérdidas muy altas, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos ahí es conectar otro transformador en paralelo con este primero para que se distribuya la carga, ¿verdad? Entonces, ya él no va a entregar 50, sino que ahora él puede entregar 30, ¿verdad? Y los otros 20 los va a entregar el otro transformador que está conectado en paralelo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Entonces, hago más flexible el sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? Y con esa idea tratamos también de maximizar la eficiencia, ¿sí? O sea, disminuir las pérdidas. Bien, entonces esas son las principales razones por qué nosotros conectamos un transformador en paralelo, ¿sí? Esas son de las principales razones. Bien, no sé si tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. Bien, continuemos entonces, ya que sabemos por qué necesitamos conectar un transformador en paralelo, veamos cuáles son las condiciones, ¿verdad? Existen unas reglas para hacer esas conexiones en paralelo, ¿verdad? No lo podemos hacer de forma aleatoria, ¿verdad? Sino que tenemos que seguir estas cuatro reglas principales, ¿verdad? Entonces decimos que para conectar dos transformadores en paralelo, ellos deben de tener igual relación de voltaje, ¿sí? Deben de tener igual relación de impedancias, ¿verdad? ¿Sí? Igual polaridad e igual secuencia de fase, ¿verdad? Que es lo que vimos en la clase anterior, que se llama índice horario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces veamos un poco en detalle o ciertas características de esto, ¿verdad? Igual relación de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? La relación de voltaje de un transformador, ¿verdad? Debe ser la misma, ¿verdad? No es que un voltaje es igual y el otro no, ¿verdad? No, la relación debe ser igual. La relación de impedancia, miren que es muy difícil encontrar transformadores con igual relación de impedancia, ¿verdad? Los transformadores se construyen de forma diferente, ¿verdad? O son de marcas diferentes, ¿verdad? Compañías diferentes que los construyó, ¿verdad? Entonces, obviamente la impedancia va a ser diferente, ¿verdad? Si se construye de diferentes formas, esperamos una impedancia diferente, ¿verdad? Entonces, ese punto, el punto 2, es el único flexible, ¿verdad? El único que podría cambiarse, ¿verdad? Y como es complicado, ¿verdad? Conseguir impedancias iguales, se buscan una relación similar. Eso sí, se busca relación similar, ¿verdad? Igual polaridad se refiere a que vamos a conectar positivo con positivo y negativo con negativo, ¿verdad? ¿Sí?
Así que eso ya es a la hora de conexión. E igual secuencia de fase se refiere a que tengan el mismo ángulo de fase entre el primario y el secundario, ¿sí? Y a eso se llama índice horario, ¿verdad? O grupo vectorial. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Entonces, de la clase anterior necesitamos saber bien qué es un índice horario, cuántos de fases existen entre el primario y el secundario, y conociendo eso, ¿verdad? Nosotros podemos decidir si dos transformadores se conectan en paralelo o no, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la relación de impedancias, aquí les dejo la ecuación, miren, se refiere a esta división ahí, ¿verdad? Sí, REQ entre XEQ. Bien, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio? Por lo menos demostremos las ecuaciones que nos sirven para analizar la conexión de transformadores en paralelo. Bien, miren, aquí está un ejercicio donde hay dos transformadores que se conectan en paralelo para suplir una carga de 1000 kVA, ¿verdad? Con factor de potencia de 0.8 en atraso, ¿verdad? ¿Sí? Y nos dan las impedancias equivalentes en el sistema por unidad, ¿verdad? Bien, para comenzar les explico que la carga consume 1000 kVA, ¿verdad? Entonces esos 1000 son suministrados por los dos transformadores que tenemos ahí conectados en paralelo. Entonces ellos se distribuyen esa potencia, ¿verdad? De 1000 kVA, ¿verdad? Por eso es que aquí les dejo la ecuación. Miren que la suma de las dos potencias de los transformadores va a ser igual a la suma de la potencia de la carga, ¿verdad? Perdón, es igual a la potencia de la carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para resolver este problema, ¿sí? Si quieren les voy a dar unos minutos para que lo puedan leer y lo puedan analizar. Para resolver este problema es conveniente demostrar primero esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Que la distribución de potencia, miren esa ecuación dice que la distribución de potencia es igual o es, bueno, la relación entre la distribución de potencia de los dos transformadores es inversa a a la relación de impedancia, ¿sí? Entonces, ¿qué le parece si les doy unos minutos para que demuestren esa ecuación? Y después con esa ecuación, este problema va a ser más fácil de resolver. Bien, si quieren demostremos la ecuación entonces. No sé si lo lograron hacer. Bien, tenemos dos transformadores en paralelo, ¿verdad?
Bueno, si quieren al inicio, comencemos hablando. Eh, Voy a dibujar el diagrama, ¿verdad? Este es el primer transformador. Bueno, si quieren, veámoslo como transformador. Y aquí está el otro transformador en paralelo. Y aquí tenemos una carga, ¿verdad? Entonces les decía que esta potencia de la carga se va a distribuir entre los dos transformadores. No es que el transformador, no piensen que el transformador genera esa potencia, no, ¿verdad? La potencia se genera, viene de aquí, ¿verdad? ¿Sí? De ahí viene la potencia, ¿verdad? Eso le vamos a llamar potencia de entrada, donde por aquí ha de estar un generador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces él es el que genera, el generador es el que genera la potencia. Lo que hace el transformador es transformarla, ¿verdad? Pero podemos sí decir que él entrega la potencia, ¿verdad? Entonces, esta potencia SL es entregada por el transformador A y por el transformador B. Por tanto, podemos decir que SA más SB es igual a la potencia de la carga, ¿sí? Entonces, cuando yo digo entregada, se refiere a que el transformador, ¿verdad? La misma palabra lo dice, transforma la energía y suministra, ¿verdad? O sea, envía, ¿verdad? La potencia, ¿verdad? Entonces, no es él el que la genera, ¿verdad? Pero él la transforma, ¿verdad? ¿Sí? Se la entrega a la carga. Entonces, esta ecuación es válida, ¿verdad? Y esta ecuación es muy importante para el análisis de transformadores en paralelo. Bien, entonces vean que ese es un diagrama unifilar, lo pueden ver como un sistema monofásico, pero también perfectamente lo pueden ver como un sistema trifásico, ¿verdad? Esto puede ser un sistema monofásico, como les he dicho, o puede ser un sistema trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí perfectamente puede ser un transformador Y y este un delta-delta, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Y ya sabemos que sea monofásico. Bueno, si es trifásico, hacemos el análisis monofásico, ¿verdad? Y lo que ocurre en una de las fases, ocurre en todas en las demás fases, solo que desfasado 120 grados entre cada una de las fases. Entonces, no importa si esto es un transformador, si estamos hablando de conexión de transformadores en paralelo monofásicos o estamos hablando de forma trifásica, ¿verdad? Al final el análisis es el mismo, ¿verdad? Que es un análisis monofásico, ¿sí? Entonces, supongan que es trifásico, entonces nosotros hacemos el análisis monofásico, ¿verdad? Entonces tenemos el voltaje de entrada, tenemos el transformador monofásico, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos aquí otro transformador monofásico y aquí tenemos la carga en una de las fases, ¿sí? ¿Sí? Bien, el transformador, fíjense que este transformador, como ustedes saben, estos transformadores, ellos se sustituyen por su Z equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo voy a borrar, ¿verdad? ¿Sí? Y lo voy a sustituir por sus Z equivalente, ¿verdad? Entonces, en vez de escribir el transformador, voy a escribir ZA y en vez de escribir el otro, voy a escribir ZB, ¿verdad? Obviamente, esto tiene que estar referido a uno de los lados, ¿verdad? Entonces, supongamos que este circuito está referido al secundario, ¿sí? Ese circuito está referido al secundario. Entonces, tenemos aquí un voltaje de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, también tenemos una potencia de entrada y el flujo de potencia, entonces, ¿sí? Esa potencia es distribuida por los dos transformadores, ¿sí? Entonces aquí está lo que les explicaba también, ¿verdad? Entonces, si uno de ellos se daña, ¿verdad? Sí, si uno de ellos se daña, miren, entonces no es necesario cortar el flujo eléctrico, ¿verdad? El otro va a poder suministrar la carga, ¿verdad? Otro concepto que les explicaba es que si aquí tenemos 50 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, él va a estar entregando 50 kVA, pero yo reparo ese transformador dañado, ¿verdad? Entonces ahora esa potencia se va a distribuir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya no va a estar entregando 50, sino que puede ser que ahora entregue
30 kVA y el siguiente va a entregar 20 kVA, ¿sí? Entonces, eso le da flexibilidad al sistema, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces hablemos un poco, bueno, entonces demostremos la ecuación, ¿verdad? No sé si tiene alguna pregunta hasta el momento. Bien, entonces, como ustedes sabrán, eh, la potencia del transformadora va a ser igual a la raíz de 3 veces por el voltaje de línea, el voltaje de línea, ¿verdad? Sí, de línea por la corriente de línea, ¿verdad? Y la potencia del transformador B va a ser igual a la raíz de 3 veces. Aquí le voy a poner los subíndices A y aquí le voy a poner los subíndices B, ¿sí? Ahora, ¿qué les parece si yo divido esas dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Miren, dividamos esas dos ecuaciones, cancelo raíz de 3, ¿verdad? Y me queda SA sobre SB va a ser igual a el voltaje de línea a línea A por ILA sobre el voltaje de línea a línea B por ILB, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bien, entonces miren ahora, voy a hacer un poco de álgebra, ¿verdad? Quiero que vean los voltajes de línea. Bueno, quiero que vean las terminales de los dos transformadores que estoy conectando, ¿verdad? Entonces, el voltaje de línea, este voltaje de línea a línea A, ¿verdad? ¿Sí? Es eso que dibujé de color azul. Y quiero que vean el voltaje de línea a línea B, que también es eso que he dibujado en azul, ¿verdad? Sí, sería esto de acá, ¿verdad? B, L, L, B, ¿verdad? ¿Sí? Entonces quiero que vean que, bueno, y es una de las definiciones de la conexión en paralelo, ¿verdad? Es algo que ustedes, bueno, que todos sabemos, ¿verdad? Que dos componentes o dos eh, transformadores, en este caso resistencias, impedancias o cualquier componente en general, ¿verdad? Conectado en paralelo, tienen el mismo voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que nosotros siempre decimos de la conexión en paralelo. Entonces, de ahí pueden ver también que el voltaje de línea a línea del transformador A es igual al voltaje de línea a línea del transformador B, ¿verdad? Porque están conectados a las mismas terminales, ¿verdad? De hecho, están en paralelo, ¿verdad? Así que estos dos voltajes son iguales. Entonces, si quieren, simplemente le voy a llamar BL, ¿verdad? ¿Sí? Lo voy a borrar y le voy a llamar simplemente B de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Para no confundirlo con el voltaje de la carga, ¿verdad? Bien, ahora quiero que vean que estas impedancias, como ustedes saben, esa impedancia se puede definir como el voltaje sí, como el voltaje del transformador A sobre la corriente del transformador A, ¿verdad? Y esta impedancia P también se puede definir como el voltaje del transformador B sobre la corriente del transformador B. ¿Sí? Y recuerden que estos dos voltajes, este de acá y este de acá, son iguales, ¿verdad? Entonces simplemente le voy a llamar B, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente le voy a llamar B. Y a este, si quieren también, simplemente le voy a llamar B, ¿verdad? Le voy a quitar el voltaje de línea lineal. Simplemente le voy a llamar B. Entonces ahora, lo que voy a hacer es a hacer un poco de álgebra. Si quieren voy a borrar esto. Voy a hacer un poco de álgebra ahí para reagrupar esa ecuación que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, miren, voy a tomar esto de acá, ¿verdad? ¿Sí?
y lo voy a colocar de este lado de aquí, B sobre ILB, y voy a tomar esto, voy a tomar la otra parte de la ecuación, o sea, esto de aquí, y lo voy a colocar de este otro lado, ¿verdad? ILA sobre B, ¿sí? Entonces, si ustedes comparan este de acá, si me lo hacemos de otro color, si ustedes comparan, si esto de acá lo comparan con la impedancia del transformador B, ven que es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a eso le voy a llamar la impedancia B, ¿verdad? ¿Sí? Lo voy a sustituir por la impedancia B. Ahora, si comparan eh, este valor de acá, ¿verdad? Y si quieren, si comparamos ahora el segundo valor de color verde, ¿verdad? ¿Sí? Ven que es muy similar a la impedancia del transformador A, ¿verdad? Es muy similar, pero no es igual, ¿verdad? Sino que es el inverso, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Así que esto le voy a llamar 1 sobre Z A, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, eso me permite que al final yo pueda escribir SA sobre SB, que se refiere a las potencias, como ZB sobre ZA, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y esa es, entonces, esa ecuación más esta otra ecuación que estoy encerrando de color rojo, son las ecuaciones más importantes y que nos ayudan en todo el análisis de la conexión de transformadores en paralelo. Bien, ¿tiene alguna pregunta con esa demostración o en términos generales? Bien, habiendo demostrado esa ecuación, ¿qué les parece si les doy unos 5 minutos para que puedan resolver el ejercicio, ¿verdad? Con esa ecuación más la anterior, ¿verdad? Esta de acá, el ejercicio se resuelve de forma fácil, ¿verdad? ¿Sí? Así que eh, calculen, les voy a dar 5 minutos para que calculen la contribución de cada uno de los dos transformadores. Me tienen que decir cuánto entrega cada uno de sus dos transformadores, ¿sí? Obviamente la suma de los dos va a ser 1000, ¿verdad? ¿Sí? Pero me tienen que decir cuál es la proporción, ¿verdad? Uno entrega más que otro, o los dos entregan igual, o quién entrega más, quién entrega menos, ¿verdad? Entonces, exactamente los valores de esa distribución de potencia entre esos dos transformadores. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, les voy a dar unos 5 minutos, ¿verdad? Para que terminen ese ejercicio.
Bien, no sé si alguien tiene algún resultado que le gustaría compartir la respuesta. Yo obtuve que el primero una potencia de 444.44 y el segundo 555.55. Tiene 444 y 500. Bueno, resolvámoslo si quieren. Entonces, solución. Eh, bueno, es un sistema de dos ecuaciones, ¿verdad? El transformador A más el transformador B debe dar una potencia total de 1000 kVA, ¿verdad? Con un ángulo de menos 36.85, ¿verdad? No recuerdo cuánto es 36. ¿Cuánto es el coseno inverso de 0.8? No recuerdo. Esa es una ecuación y la segunda ecuación es que si SA sobre SB va a ser igual a la impedancia del transformador. Si quieren la voy a escribir, la impedancia del transformador B sobre la impedancia del transformador A. Entonces, SA sobre SB va a ser igual a la impedancia del transformador B, que sería 0.8 más J 4.8 sobre 1 más J6. Bien, miren, aquí hay muchos detalles que tal vez no los ven, ¿verdad? Pero que después cuando estudien se van a preguntar, ¿verdad? Bien, miren, estas dos impedancias, esta y esta, están en PU, ¿verdad? ¿Sí? Y están, bueno, volvamos al enunciado. Si las impedancias equivalentes por unidad de T1 y T2 son respectivamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esas dos impedancias, miren que los dos transformadores tienen la misma potencia, ¿verdad? Y no nos dan la relación de voltajes, pero obviamente para que estén conectados en paralelo deben tener la misma relación de voltaje. Lo que les quiero decir entonces es que esas potencias, esas impedancias están en PU y están sobre la misma base, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer esa división, ¿verdad? Sí, puedo dividir dos impedancias o dos valores generales, en este caso dos impedancias, las puedo dividir porque están sobre la misma base, ¿verdad? Tienen las mismas unidades, ¿verdad? ¿Sí? Entonces por eso lo puedo hacer, ¿verdad? Ahora, si uno de esas impedancias estuviera en otra base, yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Esa división no la podría hacer, ¿verdad? Pero ese no es el caso para este problema, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer perfectamente esa división. Entonces no sé cuánto me da ahí, cuánto queda. Recuerden que estas potencias son vectores, ¿verdad? Bueno, son fasores, ¿verdad? Si queremos, somos estrictos, les tenemos que llamar como fasor, pero recuerden que simplemente es lo mismo que un vector, ¿verdad? Entonces, si quieren, para que recuerden eso, les voy a dibujar la flecha ahí. Es un fasor significa que tiene magnitud y ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Y de hecho tiene componente real y componente imaginario, ¿verdad? O sea que es componente potencia activa, en otras palabras, y potencia reactiva, ¿verdad? Bien, entonces resuelvan esas dos ecuaciones. No sé quién tiene a mano ahí una calculadora o algo. En este es magnitud, ¿sí? Entonces resuelvan esas dos ecuaciones o resolvemos, bueno, es difícil resolver de forma algebraica con fasores, ¿verdad? Es más difícil. Entonces solo les voy a escribir aquí, miren, SA pueden resolver así, ¿verdad? Es 0.8 más J, 8 sobre 1 más J6 y eso va a multiplicar a SB, ¿verdad? Entonces, esta SA, esto que encontramos, sustituyámoslo aquí, ¿verdad? Y despejan para SB, ¿verdad?
¿sí? ¿Quién tiene los valores que nos pueda dar SA y SB? Bien, no sé si por mientras esperamos, no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema o con respecto al ejercicio. ¿Alguna duda que tengan? ¿O qué valores obtenemos en la respuesta? La potencia de SA me dio 555.55 kVA. Esa es magnitud, ¿verdad? Sí, Y ángulo, si quieren para completar. negativo 36.85. 575.75. 555.55 kVA. Y estos son KVA, ¿verdad? Y el otro te tiene que dar entonces la diferencia, ¿verdad? 444.45 kVA. Ajá. Y ángulo. Bien, entonces, bien, ¿alguien más? Si tiene una respuesta diferente, El mismo ángulo. El mismo ángulo da menos 36 punto, ¿cuánto? 85. 5. Bien, está bien entonces. Entonces, miren, quiero que vean. Entonces, podemos decir que el transformador A está entregando de esos 1000 kVA, que es la carga, ¿verdad? Él está entregando 55.5 y el transformador B entrega 444.45 kVA. Y la forma de saber esa distribución es haciendo el análisis como lo hicimos en este problema, ¿sí? Sí, entonces, esta es una forma de hacer el análisis. Miren, esto es una forma de resolver los problemas, ¿verdad? Cuando ya están dos transformadores conectados en paralelo y nos piden a nosotros calcular la distribución, ¿verdad? Otro problema diferente que vamos a ver más adelante es que nos piden a nosotros seleccionar cuál es el mejor transformador
para conectarlo en paralelo con un transformador base o un transformador que ya está instalado. Entonces, se utiliza este mismo concepto, pero el análisis lo vemos desde otro punto de vista, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no sé si tienen preguntas con respecto a esto. Bueno, les había quedado de subir las tareas, ¿verdad? Tienen que subirlas esta semana. Si quieren, les voy a dar hasta el martes, ¿verdad? Sí, para que lo hagan. La voy a habilitar desde hoy y lo pueden subir hasta mañana a las 12 de la noche, ¿verdad? Bien, para terminar, no sé si les había comentado la semana anterior, este es un problema de examen correspondiente al tema grupo vectorial. Si quieren pueden desarrollarlo ustedes y mañana, en la clase de mañana, vamos a hacer este problema que también es de examen, ¿verdad? Que corresponde al tema de transformadores en paralelo, ¿verdad? Entonces, este es el problema que les digo. Existe un transformador que está conectado, ¿verdad? Que es ese de ahí. Y existe una lista de transformadores en el cual nosotros podemos escoger, ¿verdad? ¿Sí? Existe una lista de transformadores en la cual nosotros podríamos escoger cuál de ellos es el mejor para conectarlo en paralelo con el transformador que ya está instalado, ¿verdad? Entonces, básicamente lo pueden analizar si quieren, lo pueden analizar en el resto del día. Es aplicar la misma idea, solo que hay que ver las condiciones que tenemos para conectar dos transformadores en paralelo. Así que revisen de nuevo esta presentación y traten de desarrollarlo, ¿verdad? Si no, mañana nosotros lo vamos a resolver. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.